Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachakutik, que hoy nos acompaña. Gracias, Guillermo, por esta entrevista presencial. Y los días siguen pasando y aunque parezca mentira, ya estamos entrando en el proceso de la selección de precandidatos de los partidos políticos. Ya las elecciones son, ¿cuándo? ¿En enero cuánto, Omar? En febrero. Febrero 9, ¿no? Sí, Febrero sí, 9. Estamos a las puertas y ya comienzan a moverse algunas frutas. La pregunta es, Guillermo, Pachakutik, ¿qué ha resuelto? ¿Ya decidieron apoyar a la candidatura de Leonidas Issa o sigue siendo Leonidas Issa un precandidato y todavía están abiertos a no sé si a acuerdos con otras fuerzas políticas locales, provinciales o nacionales? Sí, buenos días, querido JJ. Un café con J, pero Aquí no está, hay... ahí no está el café. No hay los bizcochos. Ah, no, eso no, pues. Es que no es un bizcocho con JJ, es solo café. No, qué gusto Gracias. estar aquí con ustedes. Un sincero abrazo para todos los amigos que nos siguen estos prestigiosos medios de parte de la Coordinación Nacional del Movimiento Pachakutik. Y un abrazo grande también desde la tierra de Dolores Cacuango, de Tránsito Maguaña. Dos mujeres luchadoras por los derechos humanos, por el derecho a la educación, por el derecho a la salud. En relación a lo que usted manifiesta, sí, se avecinan los tiempos, estamos viviendo tiempos complicados, difíciles, que lastimosamente de 4 de cada 10 jóvenes no tienen empleo, o 60% de ecuatorianos, si tuvieran la oportunidad de salir fuera del país, quieren salir del país. Un país que no existe empleo, no existe seguridad. Es una situación muy complicada que se está viviendo y creemos que en ese ámbito todas las fuerzas sociales, ecologistas, culturales o aquellos que luchamos por los derechos humanos, creemos que es importante generar un proceso de unidad interna, buscar un programa de gobierno. Así es que en ese contexto te digo, querido Jimmy, nosotros hace pocos meses hicimos una convención acá en la ciudad de Guayaquil, luego estuvimos en la ciudad de Guaranda, también en la ciudad de Tena, y bueno, inicialmente hay una propuesta de la candidatura del compañero Leonidas Issa, igualmente una propuesta de un programa de gobierno para presentar 2025. Hemos realizado hasta el momento dos últimos consejos políticos. La semana pasada estuvieron más de 24 provincias del país, representantes de las 24 provincias del país, inclusive a nivel del exterior, y hayan manifestado mantener la propuesta del compañero Leonidas Issa. Esto significa que estamos en conversaciones, claro. Necesitamos aunar esfuerzos tanto políticos, sociales, ecologistas y de todo el país. Claro. Ahora, Guillermo, la candidatura de Leonidas Issa es una suerte de condición, por llamarle de alguna manera, o sea, ustedes se sientan a conversar, pero alrededor de la candidatura de Leonidas Issa, o no es necesariamente una especie de obligación. Sin Issa no conversamos. No, primero, para nosotros es importante el programa de gobierno. O sea, más allá de las candidaturas, creemos que es importante que debatamos un programa de gobierno pensando sacarle adelante a este país que lastimosamente usted conoce, querido JJ y Omar, ¿no? O sea, mire cómo es que hace pocos días el presidente Noboa haciendo negociaciones con el Fondo Monetario Internacional cerca de $4,000 millones, y seguramente no va a ser para inversión, seguramente será para pagar la deuda externa, y eso sí afecta a la vida de los ecuatorianos. Usted ha visto cómo se han incrementado los niveles de violencia, de extorsión, de muertes en el Ecuador, y por lo tanto tenemos que replantear un programa de gobierno que responda a las necesidades de los ecuatorianos, porque no es suficiente el tema de seguridad con más militarización o con más mano dura, digamos. Está bien que hay que aplicar mano dura a la delincuencia,
pero no es suficiente. Necesitamos aplicar políticas públicas integrales que resuelvan el tema de educación, de salud, activación del empleo, inversión en la agricultura, en la ganadería. Ahora mismo, mire, en la costa ecuatoriana muchísimos agricultores han perdido sus cosechas y eso es una situación lastimosamente, una cuestión lamentable. Creemos que es importante que el Estado ecuatoriano, junto con la empresa privada, también tenemos que apoyar para la activación de la economía. En este sentido, Guillermo, ¿cómo van a actuar las 5 asambleístas de Pachacutic de hoy en adelante, considerando que se han movido las fuerzas políticas, ¿no? Ahora, aparentemente, Pachacutic, mejor dicho, no, corrijo, la RC se ha quedado un poco sola. Yo no sé si Pachacutic va a seguir en una línea parecida o va a asumir la posición de apoyar lo bueno, rechazar lo malo, que es una posición, digamos, que intermedia. ¿Qué va a hacer Pachacutic? Bien, nosotros tenemos una agenda legislativa, como en las anteriores entrevistas habíamos manifestado. Tenemos una agenda legislativa. Pachacutic tiene su propia autonomía, no es apéndice de ningún partido político. Más bien le hemos pedido a nuestras asambleístas que se sintonice con las necesidades del territorio, que se sintonice con la demanda de los ecuatorianos. Por ejemplo, están hablando del tema de seguridad. Nosotros inclusive hemos estado apoyando cuando nos hicieron unas preguntas innecesarias en la consulta popular, esto de profundizar, ampliar las penas para aquellos delincuentes, para aquellos extorsionadores, hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a apoyar y hemos apoyado en el primer debate y está listo para el segundo debate. Claro. Así es que en temas importantes que sirva para la mayoría de los ecuatorianos, seguiremos apoyando desde la Asamblea Nacional. En temas que va a afectar al bolsillo de los ecuatorianos, nosotros estaremos en contra. ¿Cómo han recibido ustedes la noticia de que aparentemente va a haber alguna suerte de dificultad para comenzar el cierre de las operaciones de Yasuní TT el 21 de agosto, si no me equivoco? Entiendo que están claros en que hay algunas dificultades en este sentido, ¿no? Bueno, primero decir que el pueblo ecuatoriano, a través del año pasado en una consulta popular, cerca de 60% de los ecuatorianos ha manifestado de que debemos respetar la biodiversidad, respetar el agua, respetar las últimas reservas naturales que queda no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Igualmente mi solidaridad a la comuna Olón, allá en Santa Elena, y mi solidaridad profunda son los últimos espacios que nos queda de biodiversidad, de reservas naturales en el Ecuador. Así es que en ese contexto vemos que el Ecuador cada vez existe una conciencia ecológica, pero también nos está diciendo los ecuatorianos que tenemos que buscar repensar otros modelos de economía. Lastimosamente el modelo económico neoliberal no da respuestas sociales, no da respuestas para el país, así es que en ese contexto nos invita, nos pide que deberíamos repensar otro modelo que respete los derechos humanos, pero también que respete los derechos de la madre naturaleza. La última mía, porque viene luego mal. ¿Lograron unificar Pachacutic, por ejemplo, el ala, por decirlo de alguna manera, del señor Santi, de la señora Velázquez, ya se reconcilió? ¿Hay alguna vía de conversación? Bueno, no hemos tenido ninguna dificultad, ¿no? Usted sabe que yo soy muy respetuoso a las decisiones orgánicas, a las decisiones de democracia comunitaria. Yo he ganado 2 veces en la coordinación del movimiento Pachacutic y he sido muy respetuoso. Y por otro lado, también existen los espacios democráticos, tanto los consejos políticos, las asambleas de convenciones. Yo me someto a las decisiones y aquellas decisiones se debe respetar y aplicar de manera respetuosa en los territorios. Así es que por mi lado ha habido toda la apertura, espacios de diálogo para conversar. No es un tema personal, yo algún rato yo le decía. Por su lado y por el otro lado. Le he dicho al mismo compañero, Santi. Leonidas Isa, o al resto de compañeros, o a los ex coordinadores del movimiento Pachacutic, me ha dicho, mira, esto no es un tema personal, esto es un tema de un proyecto colectivo, esto es una apuesta de unidad entre los ecuatorianos, inclusive una apuesta de unidad interna, así es que en ese contexto yo no tengo ninguna dificultad. Guillermo, bueno, gracias por estar con nosotros. Usted
usted habla que más allá de los nombres, Pachakutik pone sobre la mesa para dialogar con otras fuerzas políticas un plan de trabajo, un plan de gobierno, las visiones de cómo llevar un país. ¿Cuáles son los 5 puntos más importantes o los 3 puntos más importantes para ustedes? Porque no es nada oculto que ustedes están en contra de la explotación minera o la explotación petrolera, y ese puede ser un punto que distancie a personas de izquierda, porque así como hay distintos espectros en la derecha, hay distintos espectros en la izquierda, unos que son en contra de la explotación minera y otros que no lo son. ¿Cuáles son los 3 puntos inamovibles para un plan de trabajo para ustedes? Bueno, primero, para nosotros queremos un país de paz y de libre de violencia. Necesitamos paz. Ya basta de violencia intrafamiliar, de violencia y persecución a los sectores sociales, de violencia a la madre naturaleza, de violencia que vivimos en las principales ciudades del país. Ese es uno de los puntos fundamentales para trabajar, ajustar nuestro programa de gobierno. Segundo tema es el tema de fortalecer al Estado ecuatoriano. No se olvide que en estos momentos hay un desmantelamiento del Estado. Inclusive en los últimos gobiernos vemos que no existe inversión pública en educación o en carreteras. Usted ha ido por la vialidad de Guayaquil hacia Manabí, la carretera en pésimo estado. Es decir, que no ha habido inversión de parte del Estado en el tema de vialidad, o se va por la Amazonía, nos pasa lo mismo. Y por otro lado también es el tema de soberanía alimentaria. Si nosotros queremos realizar un proceso de transición ecológica, si queremos salir de la explotación petrolera, minera, nosotros tenemos que buscar otras alternativas. ¿Por qué no apostar al tema de turismo? Apostar al tema de soberanía alimentaria. ¿Por qué no garantizamos más, más inversión en agricultura, en los arroceros, cafetaleros, pero también en la ganadería, en la agricultura, que el Ecuador es potencialmente, en términos geográficos, estamos en la latitud 00, en la mitad del mundo, y por lo tanto tenemos, nuestros suelos tienen una vocación agrícola, y por lo tanto debemos apostar una agricultura sustentable, sostenible, inclusive que garanticemos el tema de la exportación de la producción. Otro de los temas fundamentales para nosotros también, en vez de vamos a acabar con la madre naturaleza, ¿por qué no incursionamos el tema del turismo? Si nosotros, mire, Costa Rica no depende del petróleo, no depende de la minería, o Uruguay no depende del petróleo, de la minería, depende de la agricultura, de la ganadería, y por lo tanto nosotros tenemos desde el Ecuador buscar otras opciones, otras alternativas económicas, en este caso del tema del turismo. Mientras se llega a eso, don Guillermo, ¿qué se hace con los recursos naturales que se tienen? Tiene que haber todo un proceso de transición. Tiene que haber. De la noche a la mañana tampoco. No se puede de noche a la mañana tampoco. Tenemos que hacer un proceso de transición. Por ejemplo, en estos momentos se está haciendo la importación de los derivados de petróleo a 126, a 130 dólares el barril del petróleo. Entonces yo creo que en ese contexto es importante también cómo repotenciamos, cómo industrializamos el tema del petróleo. Por ejemplo, tenemos en La Libertad o en la refinería de Esmeraldas o de Chuchufín. En términos inmediatos deberíamos repotenciar y con aquello abaratar los costos de producción y con eso también garantizamos el tema de energía en el Ecuador. Siento entonces que usted no es partidario de extracción cero de un momento a otro o mañana mismo cerremos los grifos. No, para nada. Porque, insisto, por ejemplo, digamos, voy a poner un nombre, Carlos Rabascal. Viene y se sienta con ustedes a conversar en el libre derecho que ustedes tienen de fuerzas políticas, o viene Pedro Granja, o viene Luisa González, o viene quien sea de los candidatos y dice, mira, tenemos que levantar, por ejemplo, el tema de la explotación petrolera, porque en estos momentos necesitamos recursos. Hemos perdido 19 millones de barriles desde el 2019 acá, lo cual no deja de ser plata para poder atender las necesidades de este país. ¿Ustedes cómo reaccionarían a un planteamiento en donde, bueno, tenemos que mejorar la explotación petrolera en este país? En ese contexto he manifestado que debe haber un proceso de transición. Okay. Todos los ecuatorianos tenemos que ponernos de acuerdo. A ver, vamos a hacerlo en 5 años y en 10 años, pero tiene que ya
Porque no se olvide que los recursos naturales son... Ver otra salida a futuro. Exacto, tenemos que ver otras alternativas. Por ejemplo, yo cuando estuve de candidato a la prefectura de Pichincha, muchísimos empresarios que están en el tema de industria automotriz, ellos están dispuestos, por ejemplo, ¿por qué no empezamos a trabajar el tema de electrolineras? A un proceso de transición ecológica que también esto aporta para el país. Así es que hay otras, inclusive en nuestro programa de gobierno, estamos trabajando de cómo recuperamos las hidroeléctricas, pero también cómo buscamos energías alternativas. Si estamos en la mitad del mundo, tenemos 12 horas de sol, ¿por qué no también buscamos el tema de energía eólica, energía solar, otras alternativas que puede beneficiar a la ecología, pero también favorece para los ecuatorianos? Guillermo, preguntan algunos oyentes y televidentes del Partido Socialista si ustedes han vuelto a reunirse con Pedro Granja o si se va a sumar, si ustedes se suman a la propuesta de Granja o Granja a la de ISA. Esa es la pregunta. Mira, necesitamos conversar. Bueno, estos días le he estado escribiendo al doctor Granja. Ajá. Conversemos. O sea, necesitamos conversar. Necesitamos, y es la hora de la unidad. Si tenemos que deponer candidaturas, si tenemos que consolidar un programa de gobierno, que tenemos que recuperar este país, hagámoslo. Es necesario de arrimar el hombro para sacar adelante este país. Perfecto. Ahora, Guillermo, para seguir con el tema del legislativo. Las 5 legisladoras de Pachacutic están ya analizando lo que será, lo que se viene del juicio político de la fiscal Diana Salazar. Ha habido dirigencia indígena que la ha acusado a Diana Salazar de persecución, sobre todo por lo que pasó en 2019, en junio del 2022. ¿Han ya analizado lo que sería este juicio político? Mire, nosotros hemos manifestado en aquellas acciones positivas que están luchando contra la corrupción, etcétera, etcétera. Nosotros estamos apoyando nuestra solidaridad, nuestro respaldo para la fiscal Diana Salazar, inclusive desde el bloque de los asambleístas también hemos estado apoyando. Creemos que es importante en acciones positivas que permitan mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Nosotros ahí estaremos. Pero, más allá de las ideologías, más allá de nuestras camisetas. Entonces, ¿ustedes no votarían por su censura? No. No. Definitivamente. Definitivamente. O sea, ustedes ya desde este momento dicen que Pachacutic no dará sus votos para una censura y destitución de Diana Salazar. Porque su accionar está haciéndolo bien por el bienestar de este país. Perfecto. Cronológicamente, ¿qué se le viene a Pachacutic? ¿Cuándo van a tener una nueva asamblea? Ya, o sea, hace 2-3 meses se entendía que guardar un poco de cautela por el tema electoral, pero ya los tiempos corren. Ya estamos en el periodo electoral, ya cerramos los ojos, los abrimos y ya tenemos que escribir candidaturas. ¿Cuál es el cronograma electoral de Pachacutic? Bueno, el 8 de junio tenemos la Convención Nacional del Movimiento Pachacutic en la ciudad de Quito. El 31 de mayo vamos a tener un consejo político extraordinario. La semana pasada ya aprobamos el reglamento de elección, designación de candidaturas. Ahí va a haber 2 mecanismos de designación y elección de candidaturas a nivel de todas las provincias del país. El uno es por democracia comunitaria a través de mecanismos de consenso, de acuerdos y de entendimientos mutuos. En caso de no haber consensos, un segundo paso será el tema de primarias democráticas para la designación de candidaturas. Ese reglamento está aprobado la semana pasada, están entregadas y socializando en las 24 provincias del país. Igualmente el 31 de mayo vamos igualmente a designar qué provincias van a asumir también las candidaturas de mujeres y qué provincias la de varones, y por supuesto cumplir también con el 25% de jóvenes. Y por supuesto el 8 de junio tendremos la Convención Nacional del Movimiento Pachacutic para llegar con procesos de unidad, de conversación, de diálogo, pero sobre todo también vayamos trabajando para la presentación y consensuar un programa de gobierno para el año 2025. ¿Cómo piensan evitar que les ocurra lo mismo que les ocurrió en el periodo pasado? En donde ingresaron o postularon o llegaron arropados por Pachacutic personas que terminaron aplaudiendo a Guillermo Lasso y haciéndole pasillo de honor, por ejemplo, y que provocó en su momento una fuerte discusión, pugna al interior del bloque de Pachacutic. Recuerdo que en el momento previo, en el juicio político, se partió el bloque.
Hubo gente que, a pesar que la directiva de Pachacuti dio una disposición, no les hacían caso. ¿Cómo evitar eso? Por eso es que nosotros hemos aprobado un reglamento. Hemos dicho, primero necesitamos personalidades comprometidas con este país, comprometidas con el territorio, inclusive que tengan una postura mínima, ideológica, política, que responda al interés del pueblo ecuatoriano. Así es que yo soy muy optimista que no vamos a tener dificultades, no se va a repetir, en eso sí, ¿Qué opinas? perdón a los ecuatorianos, aquellos militantes, aquellos exasambleístas que nos hicieron realmente quedar mal. Mil disculpas, y nosotros ahora estamos en un proceso de renovación y les vamos a garantizar que tendremos excelentes asambleístas que respondan a las necesidades de los ecuatorianos y ecuatorianas. La última, Guillermo. Hay este proyecto de ley para castigar los camisetazos en la Asamblea. El transfugismo. El transfugismo, los camisetazos en la Asamblea, los que al primer día ya se están cambiando de bancada. ¿Cómo ve esta postura o esta propuesta Pachacuti? Nosotros vamos a apoyar, creemos que es importante, y no solamente por Pachacuti, sino todos los partidos políticos. Necesitamos disciplinar en el Ecuador, necesitamos disciplinar la política y necesitamos una política más coherente, más transparente en cada uno de los partidos políticos. Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachacuti, que ha estado aquí en vivo en Un Café con JJ. Le agradecemos mucho, Guillermo, por su presencia. Gracias, y suerte pues, en las próximas reuniones en busca de su candidato presidencial.